Información en vivo ahora desde Casa de Gobierno. Ariel Magirena con el reporte diario. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días, Lourdes, Alejandro. Bueno, hemos tenido como todas las mañanas nuestro diálogo con el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández. Muchos fueron los temas de actualidad que fueron respondidos por el jefe de gabinete. Por lo pronto, la reforma abajo del tributo a los altos salarios, el tema de las paritarias, límites a las paritarias a la luz de amenazas de paro que hicieron algunos gremios. También la renuncia del juez Lorenzetti a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, aduciendo una afectación moral para continuar en sus funciones, dudas sobre una irregularidad documentada en la elección o la reelección de Lorenzetti al frente de la Corte, y también sobre la idoneidad del juez Fait. Algunos de los temas, naturalmente, también su candidatura o su precandidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Estos son algunos de los temas que dialogamos con el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández. Vamos a escucharlo. Para los sindicatos tiene gusto a poco. Bueno, pero las definiciones son políticas y las definiciones políticas las toma el gobierno conforme a las posibilidades que tiene. Si yo tuviera que decirle qué es lo que el gobierno quisiera hacer desde el punto de vista de su voluntad, sería 10 veces mejor que lo que estamos haciendo, pero a veces las decisiones tienen que ver con las posibilidades concretas y ciertas. Por lo pronto, cuando hablamos en estos días y ustedes consultaban sobre este tema, yo les insistía sobre un tema que ayer se grafica en las explicaciones del propio ministro, que es que si nosotros tomamos el mínimo no imponible del 2003 y lo actualizamos por cualquiera de los índices, él utilizó uno muy particular, que a mí no me hace gracia mencionarlo porque es poco serio ese índice, cualquier índice que lo quieran actualizar se van a dar cuenta que es mucho menor que los 15.000 pesos que ya están fijados. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que apreciar en este marco? Y que cuando estamos hablando de cuánta cantidad de personal es afectado o circunstancialmente paga impuesto por cuarta categoría de impuesto a las ganancias, se va a dar cuenta que estamos hablando en el año 2000 de 9,1, en el año... de 8%, en el año 2002 de 9,1 y en el año 2014 de 11,3. Entonces dice uno, bueno, cada vez paga más gente. Sí, pero no podemos dejar de ver que en el año 2000, cuando comienza nuestro análisis que yo les estoy presentando en este momento, teníamos 17,3 de desempleo y tan solo 64 convenios colectivos de trabajo. En el año 2002 teníamos 23,3 de desempleo con tan solo 181 convenios colectivos de trabajo, y en el año 2014 tenemos 6,9 de desempleo con 1.400 convenios colectivos de trabajo. Entonces, ante una masa tan importante en el crecimiento del volumen de la participación de los trabajadores reales en la riqueza nacional y lo que significa realmente recuperar el empleo para aquellos que habían sido excluidos del sistema propio de los sistemas conservadores o neoliberales, como se lo quiere llamar, nos encontramos puntualmente en este enriquecimiento en cuanto al beneficio del personal. Es solamente el 11,3, pero de una masa fenomenalmente amplia que hace que sea un número comparable muchísimo más chico que lo que existía en el 2000 o en el 2002. Si sigo haciendo alguna comparación, nos vamos a encontrar con que el trabajador soltero hasta 24.000 pesos va a encontrar un beneficio del 5%, el trabajador casado con 2 hijos va a encontrar un beneficio hasta 24.000 pesos con 6%, y a partir de los 25.000 pesos el trabajador soltero va a encontrar un beneficio del 3%, y el trabajador casado con 2 hijos va a encontrar un beneficio del 4%. Lo que está buscando entonces es lo que charlábamos nosotros en todos estos días, no tocar el mínimo no imponible, sí corregir la tabla que a lo mejor por el paso del tiempo y los ajustes que se van llevando a la práctica se distorsiona y no da esa progresividad que tiene que tener el impuesto conforme sean cada vez más altos los salarios. Parte de un gesto perverso que oportunamente sucediera con lo que se llamó la tablita de Machinea, generadas pura y exclusivamente para que cuanto más alto sea el impuesto, más sea el impacto. En algún momento llegaba a aplicarse el impuesto lisa y llanamente sobre el salario, y eso hacía que las respuestas que tuviéramos eran altamente negativas, porque se podía dar el caso que alguien que ganara más sueldo
que otra persona por la aplicación del impuesto terminaba cobrando menos sueldo de bolsillo. Bueno, eso no sucede más. Ha habido un trabajo específico por parte del Ministerio de Economía para tratar de ordenarlo. Se lo venía contando yo a ustedes, que lo habíamos charlado con el ministro Kicillof y evidentemente en algún momento la presidenta, antes del trabajo del ministro, decidió tomar esta medida que mejora los salarios de los trabajadores, repito, hasta 24.000, entre 5 y 6% para solteros o casados con 2 hijos, y de los 25.000 para adelante, entre el 3 y el 4% en forma progresiva para solteros y trabajadores casados con hijos. Así que creemos que es un número más que aceptable porque mejora en forma directa los salarios de los trabajadores. Los sindicatos manifiestan que quieren hacer, el gobierno presiona para un techo de 25% como máximo, y ahí está el problema de la UOM, ¿no? Mire, un premio con agilidad hay dos gobierno temas que son muy claros y contundentes al respecto. En primer lugar, es que lo que se está planteando es un análisis formal y creíble respecto de lo que sucede con la tarea específica de cada uno de las funciones que estamos llevando a la práctica. El segundo es la desaceleración real de la inflación. Nosotros sentíamos que lo que antes era el índice, o lo que es el índice de precios al consumidor nacional urbano, un índice que ya no es el del conurbano, que solamente medía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 distritos, sino que es un índice que mide el noroeste, el Cuyo, la Pampa, la Patagonia y la zona urbana, con la Ciudad de Buenos Aires más 42 distritos, casi el 83, entre el 83 y el 87% de la totalidad del país, nos está dando un índice más o menos cierto de lo sucedido. Y esa desaceleración nos hace ver que el changuito, que siempre fue el ejemplo del cuestionamiento sobre las medidas del gobierno, hoy se parece perfectamente a los índices que se están aplicando. Entonces, esa desaceleración nos muestra que no se está dando esa situación particular, y que nos interesa entonces seguir cuidándolo. Si usted dice que las paritarias son libres, y yo también lo digo, lo defiendo, y es casi un concepto ideológico porque fue Juan Perón el que lo puso en funcionamiento en defensa de los intereses de los trabajadores, bueno, creamos entonces con toda seguridad que esas paritarias libres tienen que seguir siendo libres y se tienen que definir entre ellos. Y el gobierno no va a poner límite, el límite lo va a poner la economía, porque usted va a escuchar a algunos sindicalistas que le van a decir, mire, yo estoy pidiendo un número mucho más grande que lo que se está diciendo en las líneas generales en el mercado, y la Cámara o la patronal que representa al sector al que yo pertenezco están dispuestos a dármelo. Bueno, sí, seguramente, si analizamos un poquito más finito, nos vamos a dar cuenta que ese aumento que están dispuestos a darle, que no se fijan en ningún número, se traslada a los precios. Entonces ahí es donde entramos en una colisión que no estamos dispuestos a aceptarla. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Lo que estamos diciendo entonces es que no se puede permitir que sea eso. ¿Quién es el que pone el límite? Entonces, ¿el gobierno? No. El que pone el límite es la economía. Si estamos planteándonos un número que se escapa de madre, si se desmadra por la forma en que se llevaría a la práctica, lo que estaríamos viendo es un impacto directamente en los bolsillos de todos. La realidad que nosotros buscamos es que cualquiera de las acciones que se lleven a la práctica no sean trasladables a los precios, esté dentro del marco de las posibilidades ciertas de que la economía argentina permite. Por eso el límite lo pone la economía, no lo pone el gobierno. Lo que usted dice se contrapone con lo que dijo ayer Caló y Cavalieri, que el gobierno les puso límite a las paritarias. Primero lo dijo Caló y después lo dijo Cavalieri, que llevó el acuerdo. Mire, usted para homologar, y el gobierno le dijo no más de 24. Usted acaba de escucharme lo que yo le acabo de decir. Le estoy diciendo que cualquiera de los análisis que se desarrollen están ligados al impacto real que vaya a sufrir la economía, y en detrimento de los otros trabajadores que son los que van a consumir productos directa o indirectamente fabricados por estos casos. Bueno, lo que hay que encontrar es un punto, por eso son libres y por eso se sientan empleadores y trabajadores del sector con el Ministerio de Trabajo que ronden en esta situación. Entonces no se contrapone con la realidad, no con lo que digo yo. Yo solamente soy un mero relator de lo que estoy observando. Vuelvo a insistir en este tema, encontrar el punto en donde no trasladable a los precios no impacte sobre el resto de los trabajadores y sea el número más alto para beneficio de los trabajadores del sector. Ministro, ¿qué opinión le merece la carta que dirigió el Lorenzetti, el juez de la Corte, al periodista Berbisky, adelantándole que va a renunciar oportunamente a su cargo para no hacer uso de la reelección? Yo no la conozco la carta. Vi declaraciones en cables, no he visto declaraciones específicas del doctor Lorenzetti. Mire, las explicaciones que le hemos dado nosotros en este mismo lugar es porque uno
hace valoraciones políticas y no nos olvidemos que por más que sea el último estamento judicial de la República, es un poder de la República y entonces tenemos todo el derecho del mundo. Y como es la propia Corte la que dice que los actos públicos, incluyendo los del Poder Judicial, están abiertos y sometidos a un debate público, me parece entonces que tengo todo el derecho a hacer ese debate público, lo cual he reivindicado cada vez que he tenido oportunidad, y ayer el viernes ha sido uno de esos días y ayer ha sido otro de esos días donde hemos planteado este tema. Lo que he leído sí es que decía cansancio moral. Hasta donde yo conocía, 3 ministros de la Corte han dimitido, se han ido de la Corte, como el doctor Orgaz, como el doctor Baqueo, como el doctor Bossert, arguyendo lo mismo, cansancio moral, pero en este caso no sería la presidencia. Bueno, veremos cómo se está, pero el tema no se detiene ahí nomás, porque el planteo que se está haciendo, que lo ha hecho Berbisky, que lo ha hecho el doctor Barcesat, que lo han hecho varios conocedores del tema y que lo han investigado bien, es que las actas con la cual se ha justificado el voto, ese voto que teóricamente era a beneficio del presidente de la Corte, dice que se llevó a la práctica en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, el voto del doctor Fait no se habría hecho en la Corte, sino que el secretario letrado del propio doctor Fait, Abrita, lo habría llevado a su casa, con lo cual, si eso es así, estamos en un problema que incluye no solamente al doctor Fait, sino también al doctor Lorenzetti, a la doctora Hayton y al doctor Maqueda, por una razón elemental. ¿Documento público, doctor? No, los actos administrativos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se basa en antecedentes y hechos verdaderos, y estos no son verdaderos, con lo cual sería nulo el acto con lo cual se habría llevado a cabo esa decisión, porque falsea la verdad y la Corte no puede caer en falsedad ideológica diciendo una cosa que no sucedió. Así que esa es una parte de las críticas que algunos, sin habernos ni conectado ni hablado al respecto, venimos observando y lo venimos haciendo conocer a la sociedad de la mejor manera que podemos. ¿Usted cree que No lo sé, pero vuelvo a insistir, es el argumento que utilizó el doctor Ordaz, el doctor Baqueo, el doctor Bossert para retirarse de la Corte, un cansancio moral que no sé cómo se expresa, nuevamente se vuelve a utilizar en la Corte para otro fin, pero es lo que uno recuerda, por lo menos las cosas que uno tiene en la cabeza. Ministro, ¿tiene conocimiento de que hay legisladores en el Congreso que están ocupándose o se van a ocupar del caso Fait? Mire, yo hice una presentación a la Comisión de Juicio Político. Yo lo escuché a Berbisky el día de ayer con el Gato Silvestre de la mañana y después estuvo a la noche en la televisión pública también. Hay un tema que yo no coincido con él. ¿Cuál es el objetivo que tiene específicamente la Comisión de Juicio Político? Y bueno, eventualmente, hasta un tema determinado del mal desempeño de la función, acusar a un ministro de la Corte o a varios, con lo que sean, y el honorable Senado juzgarlos en este caso. Cuando nos encontramos ante este análisis que estamos viendo, lo que digo yo puntualmente, en todo caso después si quieren consulten por prensa y le daremos una copia de la carta que yo presenté a la Comisión de Juicio Político, yo lo que sostengo es que el doctor Fait, que ha sido un brillante miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy a los 97 años no está en condiciones de poder cumplir las funciones como lo hacía en aquel momento. Y si la falta de idoneidad es una forma de mal desempeño de las funciones, cuando uno pierde la idoneidad por un estado de salud, por cualquier razón ajena a su voluntad, pierde esa idoneidad, también es una forma de mal desempeño. Entonces yo no lo estoy acusando y lo que menos busco es una forma de sanción o de pena contra el doctor Fait, que no lo merece, que merece nuestro reconocimiento y nuestro respeto por lo hecho. Pero señores, está primero el bien común, y en ese marco del bien común lo que necesitamos es que la Comisión pida medidas de peritos para que demuestre eso. Si ustedes se fijan en el artículo 99, inciso cuarto de la Constitución Nacional reformada en 1994, no dice que después de los 75 años no puede seguir siéndolo. No es así. Lo que dice es que a partir de los 75 años lo que usted tiene que hacer es volver a pedir el acuerdo. Esto es lo que dice, cada 5 años. Quiere decir que usted de esa manera va a garantizar que está
sosteniendo la misma idoneidad que supo tener oportunamente. Ustedes recordarán la acordada que basándose en los derechos adquiridos por ser anteriores a la reforma de la Constitución del 94, siguió el doctor Fay siendo ministro de la Corte. Y vuelvo a insistir, un hombre absolutamente respetado por sus acciones y por sus decisiones, pero estamos hablando en un momento que a los 97 años no soy yo, somos muchos los que pensamos que no está ni física ni mentalmente apto para cumplir con esa tarea, y por eso pedimos los peritajes, inclusive hasta muchos hablan de su propia firma, que dudan de que sea él el que haya firmado. Entonces es horrible tener que estar hablando en estos términos de un ministro de la Corte donde las cosas no son como debieran ser. Fíjense que en 1853 se pensó en una Corte de 9 miembros, y después Bartolomé Mitre en 1862, el 18 de octubre, toma la decisión que sean 5, ofreciéndole la presidencia a Adolfo Alsina, que después la rechaza. Estamos hablando de un principio que hablaba de 9 miembros y que es el número que yo creo, lo digo absolutamente a título personal porque no forma parte de la agenda del gobierno, debiera ser el número que debiera instalarse de 9 y garantizar que por lo menos existe una Cámara Penal, porque no hay juez natural en la Corte cuando vienen hechos juzgados por los superiores tribunales de las provincias, por ejemplo, ante temas penales concretos como es el caso de Marita Verón. Si ese caso viene a la Corte, no hay juez natural, tiene que sortearse o buscarse la forma, y ni siquiera hoy hay un especialista en derecho penal. Debiera haber una sala que sea el juez natural, que se sepa que va a ser el que va a revisar lo actuado en el derecho, en este caso derecho penal provincial, después del análisis del Superior Tribunal de Justicia tucumano. Bueno, en cada uno de los casos tendremos una situación de esta característica para mirarla con mucha prudencia, pero estamos ante una situación que complica. De 4, hay uno que no sabemos o creemos que no está cumpliendo las funciones como merece. Quedan 3 prácticamente, se define en un unicato, que es la cabeza de la Corte, la que está tomando las decisiones, y si se lleva a comprobar lo que todos estamos diciendo, porque ya las actas las han visto, porque dice que se hizo todo en la Corte Suprema, porque todos sabemos que el doctor Fay no vino, porque sabemos que el que les lleva los papeles para firmar es el secretario Abrita, bueno, tendrá que dar las explicaciones ante la Comisión de Juicio Político. Ministro, volviendo a lo que son las negociaciones paritarias salariales entre los sindicatos y las patronales, se conocieron declaraciones de Juan Carlos Sacco, que es el vicepresidente de la UIA, que dijo que el gobierno debiera instalar por decreto los incrementos salariales anuales. No estoy de acuerdo, no es una forma, es una hermosa forma, como diría la paisanada en la provincia de Buenos Aires, de sacarse el lazo con la pata. La realidad es que esta es una discusión entre trabajadores y empleadores, que deben sentarse a buscar la mejor forma que se encuentre, de definir cuáles son las formas del trabajo y cuál es el valor del trabajo. Y con un límite, cuál es el de la economía del país, en donde garanticen que le den la mejor oportunidad, ojalá así sea, deseo de todo corazón que los gremios que están reclamando tengan el mejor aumento posible, pero que no se vaya de madre y que no impacte sobre el resto de la economía de los argentinos, porque si se va a precios, seguramente va a impactar sobre la economía de los Ayer argentinos. los metalúrgicos decían que el margen era 0 para dar aumentos porque están fuera de competitividad a nivel internacional. Bueno, son reglas del juego que tienen que discutirse, vuelvo a insistir, las convenciones colectivas son libres, tienen que discutirse de estos temas precisamente porque son los que hablan de las posibilidades ciertas y que no impacten en el mercado, ¿no? Arriba, los fondos Bush están reclamando 5.000 millones de dólares más y va a haber una reunión el próximo 29 de mayo. No, yo lo desconozco si hay reuniones o no, porque no sigo puntualmente el fixture de las reuniones de los buitres. Lo que los buitres siguen haciendo es lo que saben hacer. Han comprado papeles que inclusive comprenden papeles que han formado parte del canje del año 2005. Han obtenido ese fallo desaguisado en el juzgado del juez Griesa, que por 48 millones de dólares como de papeles argentinos comprados a ese valor, pretende pagar 832, estamos a las claras de que lo que están tratando de hacer es robarle el dinero a los argentinos, aunque la cantidad en términos nominales se achica, pero estamos hablando en una relación entre lo que se compró y lo que se pretende pagar por ello, imposible de aceptarla, porque estamos hablando de que la masa de los acreedores, estamos hablando del 92.4%, ya había aceptado una quita, y además de esa quita una determinada forma de pago aceptada y que se viene llevando a la práctica de la mejor manera. Nosotros no podemos pretender entonces o aceptar que
que estos fondos buitres crean que la Argentina va a regalarle el dinero o va a permitir que le roben el dinero de los trabajadores. De ninguna manera. Tenemos que seguir insistiendo por el camino que venimos haciendo con vocación de pago, de pagar en los mismos términos que corresponde a lo que hicimos con aquellos hold-in, digamos, aquellos que estuvieron de acuerdo con el planteo por parte del Estado Nacional, encontrando una alternativa de salida y no pagando una enormidad que pondría un impacto fenomenal sobre la economía de los argentinos, porque tendríamos cientos de reclamos judiciales que culminarían en el pago y que, bueno, hay algunos de los candidatos como Macri que no tiene ningún tipo de vergüenza en decir que él pagaría lo que diga Griesa, con lo cual manda a la quiebra lisa y llana a la Argentina, porque perderíamos prácticamente un Producto Bruto Interno completo, 500.000 millones de dólares completos en una locura de esa característica. Aníbal, volviendo al tema de ganancias, quería saber cuándo se reglamenta y qué interpretación hace usted de que un gremio como la UTA haga un paro por ganancias cuando el Ministerio de Economía indica que solo el 2% de sus trabajadores están afectados por este impuesto. Pero lo hemos hablado esto ya, no se comprende eso, más tiene que ver con una vocación política que con una decisión en defensa de los derechos de los trabajadores de su sector. No tiene nada que ver, está hablando de utilizar un elemento que le es propio a otros tipos de sindicatos. Le acabo de dar ejemplos concretos de que hasta 24.000 pesos, que es un salario para nada despreciable, la mejora con las decisiones tomadas en el día de ayer son del 5% y de 25.000 pesos para hogares de casados con 2 hijos es de 6%, y después de los 25.000 pesos en un crecimiento progresivo, pero después de los 25.000 para el soltero es 3% de aumento y para el casado es con 2 hijos 4% de aumento. Entonces, porque estamos hablando de salarios muy altos, que la UTA seguramente lo tiene para casos muy particulares, y que la verdad que no se comprende un gesto de esa característica cuando son beneficiados la inmensa mayoría de sus trabajadores. ¿Se reglamenta hoy? No sé si hay partes operativas que requieran reglamento, no lo sé, porque en definitiva lo que se planteó es una decisión del Ministerio de Economía que le es propia, con lo cual si fuera necesario reglamentarla como para darle un formato simple en cuanto a la aplicación, lo llevarán a la práctica de inmediato, si el objetivo es ese, que lo perciba de inmediato el trabajador. ¿Se rompió cierta afinidad con la UOM ahora que está declarando que va a haber un paro de 36? No, para nada, no, para nada, además un derecho que le asiste, el derecho de huelga. Si yo tengo que cuestionar esa situación, lo que cuestiono es que las paritarias siguen siendo libres y que nosotros no metemos la cuchara en esa decisión. Y ahora que el límite lo está poniendo el mercado, lo está poniendo el mercado, porque si el número que se pide la Cámara patronal le está dando el porcentaje solicitado, cualquiera sea seguramente entonces estamos en presencia de alguien que va a trasladar los precios. Y volvemos a la misma de siempre. Si se traslada los precios, el que paga la vuelta en bote termina siendo el resto del pueblo argentino, y eso es lo que nosotros no pretendemos. Entonces el límite no lo pone el gobierno, lo pone la economía. Eso. Ministro, ayer el ministro Randazzo se ocupó de quienes lo critican por tirarle palos a Scioli, dijo que forman parte del problema y no de la solución, y los calificó de busca empleos a quienes lo critican. ¿Tiene alguna opinión al respecto? No comparto para nada eso. Yo no voy a canibalizar a ninguno de mis compañeros. No es mi manera de trabajar en la política. No creo en esa forma de la política de tener que estar definiendo quiénes son más malos que yo para ganar una elección. En todo caso, yo quiero destacarme, si es que puedo hacerlo y tengo los valores para poder hacerlo, en demostrar que yo soy mejor que los otros y exhibir la mejor capacidad que pueda tener para esa misma situación. No necesito hacer ese tipo de esfuerzo, con lo cual no comparto, ni me va a encontrar a mí agraviando a nadie, ni a Scioli, ni a nadie, porque no siento las cosas de esa manera. Gracias, ministro. Las palabras de Aníbal Fernández hasta ahora. ¿Seguimos? Al final se decidió que es el NH Tango, que está justo enfrente del ¿cómo se llama? Del Panamericano, exacto, enfrente. Creo que es Cerrito 550. Así que espero verlos, gracias. 6 de la tarde.